Vamos a recordar las medidas preventivas para el COVID-19, que son la utilización de mascarilla, la desinfección de las manos, el lavado de las manos, el distanciamiento de 1.5 metros, la desinfección de nuestros equipos tecnológicos y mantener una cuarentena en todo momento hasta que se logre tener una vacuna o algunas medidas preventivas. Básicamente, tenemos que tomar en consideración y vamos a iniciar este tema con un video para que ustedes tomen en consideración cuánto tiempo tenemos para la respuesta ante un incendio en nuestro domicilio. Como podemos ver, tenemos una sala, una habitación en donde inicia un amago de incendio, todo inicia un amago de incendio, y vamos a ver algunas reflexiones y conclusiones. En una primera instancia tenemos un conato, un pequeño cortocircuito, y pequeño cortocircuito. Sí. Las causas raíz que puede suceder es un cortocircuito, el recalentamiento de un tomacorriente, una colilla de cigarro. Todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Van 30 segundos y pueden observar que ya empieza la ignición de las llamas o de las flamas en parte del mueble o sofá. Acá tienen que recordar y vamos a entender más adelante la coyuntura y sobre todo qué es lo que se prende, ¿no? Qué es lo que genera esto. Hay un efecto que le denominamos pirólisis, que vamos a ir a recordar, vamos a recordar, pero íntegramente acá entran, si tuvieras un sistema de detectores de humo, ya a este nivel ya debería activarse los detectores de humo. Si tuvieras o vivieras en una casa donde hay rociadores, ya se activarían los rociadores puntualmente en este punto y ya se respondería adecuadamente. Ha pasado más o menos 1 minuto y medio desde el inicio del amago. Ya empezaron a inflamarse los puntos de ignición de tanto de las paredes, del sofá, la silla que tienes en la parte izquierda. Ya empezaron a pirolizarse y a encenderse. 1 minuto 41 segundos. Tanto las cortinas, parte del sofá, vean el tema de la acumulación de humos en la parte superior, cómo se van acumulando los humos. Pero estos humos no son fríos, son calientes. Entonces, cada uno de los elementos que tenemos aquí ya se están calentando, ya se están pirolizando. Al pirolizarse, esto va a denotar a que muchas de las partes empiecen a cambiar de estado. Miren, las cortinas van 2 minutos. Esa es la forma del tiempo disponible en viviendas para la respuesta. Entonces, tanto la mesa como las sillas, ya empezaron a pirolizarse y observen ustedes cómo se va a prender. Empiezan a pirolizarse, generan vapores y se prenden. Y ya se produce lo que se denomina flashover, que es la inflamación súbita generalizada de todos los elementos que tenemos en una habitación. Entonces, vamos a entrar a detalle de cada uno de los elementos. Acá esta es una prueba de laboratorio en donde hemos podido tomar en consideración que tienes de 1 a 2 minutos para apagar el incendio, de 3 a 5 minutos para cerrar las puertas y abandonar la vivienda. Y sobre todo, de cuánto tiempo dispondrás si es que está instalado los detectores de humo. Los detectores de humo te avisan más o menos a 100 decibeles para que logren despertar.
toma en consideración que lo que va a generar el fuego, lo que va a generar el incendio, va a ser humos, en este caso el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, como más de una vez lo he señalado, es denominado el asesino silencioso. Y este asesino silencioso lo que hace es adormitarte, intoxicarte, dormir. Entonces, lo que tú necesitas en las habitaciones, más que en la cocina, en las habitaciones es un detector de humo que te pueda pasar. La voz, despertarte, alarmarte del posible conato de incendio. La idea es de que los detectores de humo respondan a una alarma, a la detección de los mismos. ¿Hay detectores de monóxido de carbono? Por supuesto que hay detectores de monóxido. Entonces, hasta aquí creo que de alguna manera este video nos ayuda a poder tomar conciencia de qué acciones preventivas debemos tomar en relación a los incendios en casa y en el hospital. Para esto tenemos las clases de fuego que están representadas en la norma técnica peruana, en la NTP 350-043, que esto de alguna manera se toma de una norma internacional como es la NFPA 10. Y en una primera instancia tenemos en una primera instancia tenemos materiales sólidos, son los fuegos que se originan en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos cuya combustión presenta la formación de brasas como madera, papel, derivados de celulosa, telas, fibras, hule, gomas y plástico. Lo que tenemos en la parte inferior es lo que se denomina como el pictograma. El pictograma, o sea, ¿y esto dónde lo van a empezar a reconocer? Cuando se tenga el tema de los extintores portátiles. Cuando se tenga el tema de extintores portátiles, estos pictogramas te van a ayudar a determinar que ese elemento o ese extintor va a ser utilizado o puede ser utilizado para incendios con materiales sólidos. Luego tenemos materiales y líquidos combustibles, inflamables y grasas. Son los fuegos que se originan en materias combustibles derivados de los hidrocarburos líquidos y gases inflamables como son aceite, grasas, gasolina, pinturas, ceras, lacas, alquitrán, el butano, el propano, que la combinación tanto del propano y del butano generan GLP e hidrógeno, entre otros, ¿no? También acá entran a tallar los alcoholes, ¿no? El alcohol que utilizamos comúnmente en cada uno de los servicios. El material eléctrico y electrónicos, ese es incendios clase C, que son fuegos que se originan en equipos eléctricos energizados, solamente eléctricos energizados, como interruptores, cajas de fusibles, aparatos electrodomésticos, entre otros. Y luego tenemos otra clase de fuego que son los materiales o metales. Son tipos de fuego que se originan en los metales combustibles, tales como magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio, entre otros. Para extinguir este tipo de fuegos, no se debe utilizar ni agua ni agentes húmedos. Lo que se debe hacer son íntegramente, esto es para aplicación en talleres, aluminio, el magnesio. Básicamente, cada uno de estos metales tiene un polvo seco que le denominan, ¿no? Las grasas y aceites vegetales es lo que vamos a encontrar en equipos de cocina que presentan acumulación de grasas. Acumulación de grasas, ¿no? Aceites vegetales para la elaboración de alimentos, ¿no? Y su pictograma es la letra K, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos que orientarnos cuáles son las clases de fuego. O sea, todos los materiales que nos rodean están clasificados. Entonces, acá viene de lleno una definición, teoría del fuego. ¿Qué es el fuego? Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Y se tiene una forma de explicar el tetraedro del fuego, que tenemos el primer elemento, que es el calor, tenemos el combustible, tenemos el oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? El combustible, como lo hemos visto en el video, se va a calentar por efectos del calor. Conforme se calienta y en el ambiente tenemos 21% de oxígeno.
21% de oxígeno. Este 21% de oxígeno genera una mezcla explosiva por efectos del calentamiento, que va a generarse la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Y a efecto de estos se va a generar la reacción en cadena. ¿Qué quiere decir? Que es la capacidad que tiene el fuego para mantenerse, porque va encontrando diversos aspectos. No te olvides de este elemento, 21% de oxígeno, que es lo que tenemos en el ambiente. Y hay algunas características en relación a cada clase de fuego. Luego, pero esto, ¿cómo se puede definir o cómo se puede explicar de una manera en que el combustible sufre la conversión a gas por calentamiento o por cualidad propia? Ese es el proceso de combustión. Y acá clasificamos cada uno de ellos. Hasta aquí tenemos que tomar en consideración que lo que se prende no es el material propiamente dicho, sino lo que se prende es el vapor o los gases producidos. En el caso de los sólidos, interviene un proceso que se le denomina pirólisis. ¿Estamos de acuerdo? Ese proceso de pirólisis puede ser muy lento o puede ser muy rápido, como lo hemos visto en el video. ¿Y eso de qué va a depender? Que es la capacidad, o mejor dicho, la descomposición química de una sustancia por medio de la acción del calor. ¿Verdad? Un ejemplo de estos es que como lo hemos visto en el video, el sofá empezó a pirolizarse, a calentarse, generó vapores, y estos vapores llegaron a una mezcla explosiva mínima y máxima que se prendieron. ¿Y en el caso de los sólidos interviene la pirólisis? No. En el caso de los sólidos es a causa de la vaporización de los mismos, y vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de los gaseosos no se requiere suministro de calor. De una u otra manera, ahí solamente lo que se requiere es la fuente de ignición. Y la fuente de ignición puede darse desde una muy pequeña chispa, una chispa, o puede darse también por un equipo tan sencillo como un celular, un celular. Y vamos a demostrar con unos videos de que en determinadas concentraciones se va a generar una mezcla explosiva y que solamente falta un porcentaje, una pequeña de calor o fuente de ignición. Para esto, las condiciones de la combustión son las siguientes. La primera, que el calor, o mejor dicho, el combustible esté en forma de vapor. Lo que se prende es el vapor. La segunda, la mezcla de los vapores con el oxidante, aire-oxígeno. Y lo podemos denotar de esta forma. En este envase tenemos gasolina. La gasolina tiene una particularidad, que es un líquido inflamable. ¿Y qué quiere decir un líquido inflamable? Que son los líquidos que están agrupados, que a menor temperatura de 37.6 grados Celsius generan vapores. Esa es una característica de los líquidos inflamables. Y al generar esos vapores, se mezcla con el aire, o en este caso, el 21% de oxígeno. Y lo que va a generar entre los vapores y el aire es una mezcla oxigenada o mezcla explosiva. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Este elemento es la mezcla. Y esa mezcla debe encontrarse de un rango o muy rico o muy pobre. Es lo que denominan, está los que en algún momento regulaban los carburadores, ¿no? ¿No? Está muy rica la mezcla o está muy pobre la mezcla. ¿Qué quiere decir? Que en un motor de combustión generaba mucho pase de combustible. Cuando había mucho pase de combustible era muy rica la mezcla y no prendía el vehículo. O si pasaba de poco combustible, había muy poco combustible y no prendía también. Entonces acá la explicación, si esta mezcla está arriba del límite inferior o por debajo, no permitirá la propagación de la llama cuando entre en contacto con una fuente de ignición. ¿Qué quiere decir con esto?
que si por A o B la concentración mínima de la gasolina es de 1.4% y máxima de 7.6%. Pero si nosotros exponemos esto a una fuente de ignición en este punto, ya sea un electroimán o lo que fuera, no va a encender. ¿Por qué? Porque la mezcla es demasiado pobre. Y si asumimos o colocamos la mezcla en este punto, tampoco va a prender porque la mezcla es muy rica. Y aunque les parezca mentira, hay muchas personas que por no tener claro este concepto, consideran de que la gasolina no se prende, que nunca se puede prender, y que es muy raro y que tiene que haber una flama excelente o un fuego bastante grande con un encendedor para prenderse. Y eso no es cierto, ¿correcto? Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Para dar conclusión a la combustión, tenemos un material sólido, material líquido y material gaseoso. La gasificación en los sólidos se da por un efecto que se llama pirólisis, que es el calentamiento y genera gasificación. Luego se genera una mezcla. ¿Con qué? ¿Con quién? Con el oxígeno. Y se genera una mezcla explosiva. Una ignición que puede ser una chispa, puede ser o fuego, una colilla de cigarro en tipo brasa y enciende. Hay una reacción y se produce la combustión. En el caso de los líquidos, tú, dependiendo del tipo de líquido, si es inflamable o líquido combustible, igual se produce una gasificación. Se produce una mezcla. ¿Con quién? Con el oxígeno. ¿Cuánto porcentaje de oxígeno hay? 21%. Este dato no te olvides porque es importante recordarlo. Luego se produce la ignición, reacción y una combustión. Y en el caso de los gases, no requiere, simplemente ya expuestos al ambiente, ya generan una gasificación con el aire, que es 21% de oxígeno. Se genera la mezcla, la ignición, la reacción y la combustión. No te olvides este tema, los gases, que ahorita lo vamos a ver. Pero igual se da en 21% de oxígeno, igualito, 21% de oxígeno. Ahora vamos a entrar a ver lo que es combustión en sólidos. La primera condición es que el área de superficie del material en relación a su masa, entre más grande sea el combustible, más rápido será el calentamiento y el incremento de la pirólisis. O sea, esto está en función a más de una condición. Y si hablamos de la posición física, si un elemento está en una posición vertical, sería más rápida la propagación. Y la propagación horizontal, menos rápida la propagación. Este es un elemento que se utiliza ampliamente en los almacenes, como establecer un criterio de almacenamiento. Y eso es lo mismo que podríamos aplicar acá en nuestro hospital, por supuesto. ¿No? En los salones de carpintería, en los puntos en donde trabajamos drywall, o en varios puntos también lo podemos hacer. Otra característica es de que arden de afuera hacia adentro, y lo vamos a ver en un video. Dejan residuo carbonoso en forma de brasa. Solamente en los sólidos también puede haber una característica de arder sin llama, que son las brasas. Es lo que, lo que nosotros vemos cuando hacemos parrilla, ¿no? En el carbón. Está ardiendo, hay temperatura, sí, hay oxígeno también. Pero sin embargo está ardiendo sin llama. Y hay un dato interesante. Solamente requieren de 4% de oxígeno para seguir ardiendo. ¿Te acuerdas? 1% de oxígeno que hay en el ambiente, producto de un incendio, este oxígeno se consume porque es parte de una mezcla explosiva. Y los incendios con sólidos se denotan que pueden seguir ardiendo a 4%. Pero, ¿qué reflexión hay con esto? Mucha. Porque a la hora de que se trata de un incendio en una habitación, en un lugar seguro, cerrado, se consume el incendio en la parte inferior. Y el incendio, por efectos de la reacción en cadena, lo que va a generar es que necesite más oxígeno para poder alimentarse. Entonces viene una reflexión. Si es que esto lo incrementamos con el 100% de oxígeno,
o más, o incrementamos con un 21% de oxígeno, si es que en una sala tenemos ya, todo se está prendiendo, se produce un fenómeno que se le denomina backdraft, que es un poco más técnico el tema, que hay una estrategia de respuesta a emergencia para este tipo de fenómenos. Y esa es la razón principal que nosotros obtenemos desde que los sólidos obtienen un 4%. Entonces, en este caso, tenemos la combustión sin llama, tenemos una madera que está expuesta al calor, generamos la pirólisis y área de contacto con el oxígeno, se generan las brasas, los gases y partículas. Ejemplos de esto, las parrillas. Ejemplos de esto, cuando incendian maleza, cuando prenden maleza, igualmente son interminables estos incendios. ¿Por qué son interminables? Porque requieren de 4% los sólidos para mantenerse y sobre todo de que requieren grandes cantidades de almacenamiento de caudal de agua para poder enfriarse. No te olvides, este tipo de incendios se pueden apagar enfriando, con agua, espuma o con otro elemento que podamos utilizar. Vamos a pasar a hacer una demostración en un video. Combustibles sólidos. Dentro de los grupos de los sólidos combustibles tenemos papel, cartón, madera, caucho, plásticos. Para este fin vamos a utilizar papel en una pequeña proporción y tenemos que analizar las características. La primera característica es, para que se pueda encender el papel, tiene que estar expuesto a una temperatura. Ese fenómeno se le llama pirólisis. Al exponerlo a una temperatura va a generar en una primera instancia vapores. Y al generar esos vapores, de acuerdo a las combinaciones que tengamos con el oxígeno y en este caso el combustible que se genere en vapor y una chispa, y va a generar el fuego propiamente dicho. Para esto vamos a exponerlo a una temperatura y ¿qué nos va a resultar dentro esa generación de esos vapores que ven? Esos vapores son producto de la combustión, producto de la pirólisis. Ahora bien, acuérdate, lo mínimo que se tiene para que se pueda prender el papel es 4% de oxígeno. ¿Cuánto tenemos en el ambiente? 21% de oxígeno. Pero si lo exponemos, este papel, a temperaturas, a oxígenos, a un porcentaje de oxígeno mayor, como un elemento de oxígeno como este, un suministro de oxígeno, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que se acelere el proceso de la combustión. Que se acelere el proceso de la combustión. Ah, pero ¿cómo podemos hacer? No olvidemos que ¿cómo podemos apagar este elemento? Por sofocación. Y miren el efecto. Se apaga por sofocación. Consume todo el oxígeno que está en el recipiente y procede a apagarse. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que este elemento se puede volver a prender si es que se lo mete a una chispa o una fuente? Sí. Sí se puede volver a prender. O someter en su defecto a mayor cantidad de oxígeno. Y esto nos ayuda a poder entender los elementos carbonosos que tenemos en el interior, ¿verdad? Ya hay una resequedad en el material y vuelve nuevamente a encenderse. El propósito de hacer esta demostración es que ustedes tomen conciencia de que con material combustible como el sólido se va resecando, retirando la humedad, ingresa el papel o elementos como oxígeno en gran proporción, y lo que vamos a conseguir es que nuevamente se enciende. Es mucho más fácil que se prenda el papel. ¿Por qué? Porque ha sido sometido a una temperatura. Ahora vamos a echarle, enfriarlo. Vamos a enfriarlo. ¿Y hay nuevamente el riesgo de que se vuelva a encender? No. ¿Debido a que ya una vez que se enfrían los sólidos, ya evitamos el tema de la propagación? Gracias.
bien, comprendido este video de cómo se van a propagar, cuán importante vieron las diferencias entre la manipulación del tema del oxígeno. El oxígeno no puede, sino acelera el proceso de oxidación de un producto en pleno incendio. Y por más de un servicio tenemos cilindros de oxígeno y no podemos de una u otra manera minimizar el tema de las fugas de oxígeno. Vamos a pasar a ver combustión en líquidos. Arden superficialmente, no tienen forma específica, requieren de un 16% de oxígeno para arder. En caso de derrame, esto fluirá y se reacomodará en las áreas bajas. La mayoría de los inflamables y combustibles tienen gravedad específica menor que 1 y flotan sobre el agua. Su densidad en comparación del agua o gravedad específica, el agua es igual a 1, y menor que 1, más ligeros que el agua, y mayor que 1, más pesados que el agua. ¿Qué quiere decir esto? De que una reflexión es de que no podemos utilizar un elemento como el agua para poder controlar un incendio de líquidos combustibles o inflamables. Pero hay otra característica que muchos de estos no dejan residuos. Y esto mucho tiene que ver con las características de los líquidos. Tenemos gasolina. La gasolina genera vapores, miren a esta temperatura, menos 43 grados Celsius. O sea, cuán importante es la reflexión de que la gasolina sea guardada debidamente en depósitos para gasolina que puedan contener esos vapores que se están generando. Y una temperatura de ignición de 278 grados Celsius. ¿Y cuáles son los límites de inflamabilidad o de una mezcla? Mínimo 1.4 y 7.6. O sea, en la anterior expliqué esta proporción. Para el tema del alcohol, solamente requieres 12 grados Celsius para poder inflamar. Y su temperatura temperatura de inflamación quiere decir que va a generar vapores a partir de eso. Si el alcohol lo expones a 12 grados Celsius, va a generar vapores. Y la temperatura que requiere para que se pueda prender es 399 grados Celsius. Y sus límites de inflamabilidad son un poco más amplios que el de la gasolina, ¿no? 2.5 y 12 grados. Y acá ya tenemos el querosene, que muchas veces ya no lo encontramos en el mercado, pero ¿cuál es su temperatura de inflamación? O sea, que genere vapores. Si tú sometes al querosene a 42 grados, ya genera vapores, porque lo que se prende son los vapores y gases, no es el líquido. Y si lo expones a 210 grados Celsius, se va a prender, va a generar una ignición. Y los rangos de inflamabilidad mínimos en el caso del querosene son 0.7 a 8%. Y en el caso del tolueno es de 4 grados, ¿no? Eso es otro ejemplo a nivel industrial, ¿no? 4 grados y una temperatura de ignición de 400. Y sus niveles son de 1.2 a 7.5. Con eso, ¿qué les quiero dar a entender? Que básicamente, si tenemos gasolina, alcoholes, debemos mantenerlos cerrados. Debemos mantenerlos en el depósito que les corresponde. Igual en casa, porque la gasolina de por sí es un líquido inflamable que genera vapores muy rápidamente y sobre todo es rastrero, es pesado. Para esto vamos a ver una demostración. A ver, sobre la gasolina. Combustibles líquidos. Tenemos que considerar que en un depósito tenemos gasolina y la gasolina va a generar vapores debido a que son líquidos inflamables. Para esto, en todo momento, tener presente que para los líquidos inflamables y líquidos combustibles deben tener un especial cuidado en su almacenamiento y en su manejo. Esto no se puede encargar en botellas de plástico, botellas de vidrio, sino tienen que ser depósitos especialmente diseñados. Debido a esto, y lo vamos a pasar a demostrar, vamos a exponerlo a una temperatura y lo que vamos a obtener es que lo que se está prendiendo son los vapores y no los líquidos. Imagínense ustedes si dejan un balde con gasolina
y hay cualquier fuente de ignición, lo que va a suceder es que se encienda. Vamos a sofocar, vamos a retirar todo, se va a consumir todo el oxígeno del vaso. Estamos sofocando. Nuevamente, vamos a encenderlo y vamos a exponerlo a una temperatura. Esa temperatura, ahora lo que vamos a lograr, o lo que vamos a hacer, es aplicar polvo químico seco. Y lo que vamos a lograr es el efecto de inhibición. Inhibición. Hay cierta dificultad porque se apaga químicamente el fuego. Y hemos logrado inhibirlo. Esta es la segunda forma. Para utilizar y para controlar incendios con hidrocarburos se debe utilizar espuma contra incendio. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a pasar a ver el tema de combustión en gases, la tendencia a asumir el recipiente. La densidad de vapor en un gas en relación con el aire. Cuando es más denso que el aire, tenderá a buscar el suelo y puede viajar por el viento. Cuando es más ligero, tiende a viajar y dirigido por el viento, se eleva y calienta y dispersa. En lugares cerrados puede acumularse en partes altas o bajas, causar explosiones por alguna fuente de ignición. Y vamos a ver y vamos a recordar algunos puntos que son importantes. A temperatura ambiente, su estado es gaseoso, su expansión de líquido a gaseoso es muy amplia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tanto los límites de inflamabilidad entran a tallar. En el caso del metano estamos hablando de que es el gas natural, es el gas natural, y tiene un límite de 5 inferior y superior de 17. ¿Qué quiere decir? Que en el caso, por decir, del propano es de 2.2 y de 9.5 para que se pueda. En este rango se va a encender, si es que hay una fuente de ignición en este rango. Y esto lo voy a relacionar a esta fotografía. Tenemos aquí GLP, o propano y butano, GLP, toda esta nube. Esta es una foto de incidentes antes del incendio de Villa El Salvador. Entonces, la concentración que debe llegar el propano o butano para poder prenderse es de 2.2 y de 9.5. Es por eso de que en esta zona no se prendía en una primera instancia debido a qué? A que la mezcla era demasiado rica. Y lo que pasó fue de que una cuadra o 100 o 80 metros después, ¿no? Un vehículo quería encender, que es lo que más o menos se entiende, y generó una fuente de ignición. ¿Y qué es lo que hizo? Una vez que entró en llama toda esa parte, corrió y se prendió toda esta zona. Toda esta zona. Eso es lo que ha pasado, por la misma concentración, y ha superado esa mezcla explosiva entre el aire y el oxígeno a una distancia de 80, 60 o 70 metros, encuentra este límite entre este punto, y es ahí donde empieza la inflamación. Para el caso del hidrógeno es de 4 a 75. Miren, el máximo es 100%, ¿no? El mínimo es de 0%. Para el caso del propano, es de 2.2 a 9.5. Es muy pequeño el rango que enciende, que requiere. Es muy pequeño, de 2.2 a 9.5. Pero en el caso del acetileno, imagínense, es de 2,5 a 98. O sea, sí o sí el acetileno se va a prender, porque su rango de inflamabilidad mínimo y máximo es bastante amplio. Y viene la reflexión de poder decir, ¿y dónde tenemos GLP en nuestras casas? Pues ¿dónde tenemos metano? En la cocina, sí, en la cocina. Pero también tenemos GLP en cada una de los
de los ambientadores también. Y vamos a poner un ejemplo sobre eso. Un segundito. Dentro de los combustibles gaseosos tenemos el propano, el butano, el GLP, el que es denominado gas licuado de petróleo, el metano, el gas natural. Para esto, nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando se inflama un tema de un gas, se produce un incendio a presión. Este incendio a presión es denominado y controlado por la válvula reguladora. Voy a pasar a demostrar en un elemento que nosotros conocemos como ambientador y tenemos el control que lo manejamos de esta forma y tenemos también un elemento que es una fuente de ignición que va a generar, esto es lo que podría pasar si es que en nuestra cocina se inflama o se pierde el fuego. ¿Cómo vamos a controlar? O este tipo de emergencias, para darles una idea, tenemos dos alternativas. La primera alternativa es control de la válvula, restricción de la válvula. En este caso, nuestras válvulas en... Dentro de los combustibles gaseosos tenemos el propano, el butano, el GLP, el que es denominado gas licuado de petróleo, el metano, el gas natural. Para esto, nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando se inflama un tema de un gas, se produce un incendio a presión. Este incendio a presión es denominado y controlado por la válvula reguladora. Voy a pasar a demostrar en un elemento que nosotros conocemos como ambientador y tenemos el control que lo manejamos de esta forma y tenemos también un elemento que es una fuente de ignición que va a generar, esto es lo que podría pasar si es que en nuestra cocina se inflama o se pierde fuera de control. ¿Cómo vamos a controlar? O este tipo de emergencias, para darles una idea, tenemos dos alternativas. La primera alternativa es control de la válvula, restricción de la válvula. En este caso, nuestras válvulas en el GLP deben tener una garantía o deben estar debidamente mantenidas. ¿Ok? Y no se olviden, estos elementos también contienen una presión y un gas expelente. Este gas expelente se le denomina propano. Es así como se van a comportar los incendios en gases. Y tenemos que tener mucho cuidado porque este elemento, si es que por A o B se interrumpe o se fisura las partes del control de la salida del gas, esto puede inyectarse. Ok, muchas gracias y hasta la próxima. Ahora bien, vamos a ver las medidas de prevención para el tema del oxígeno. Primero, nunca intente transferir el gas de un cilindro lleno a otro vacío, y menos de la misma capacidad. Segundo, nunca coloque los cilindros en pasadizo y corredores o áreas de trabajo donde puedan ser golpeados. Tengan en consideración el hecho de que cómo se comporta el oxígeno en los incendios. Tercero, no se confíe del color para identificar el gas que contiene en su interior. Eso quiere decir para otros productos, que es muy, pero muy importante. Este enfoque es el de mantenimiento, que debe asumir mantenimiento, en este caso farmacia. Cuarto, nunca permita que sus manos con grasa o aceite entren en contacto con el cilindro, principalmente oxígeno, y no use grasa ni aceite en sus equipos, mangueras o roscas, porque ahí existe una reacción. Si tú utilizas aceite o grasas y lo expones al oxígeno, se va a generar una inflamación, una reacción química, porque está juntando una grasa con un oxidante.
Luego, cuando termine su trabajo, cierra la válvula del cilindro y no la del regulador. Importante, control de fuentes de energía en todo momento. Y esto también es muy, pero muy importante que alerten, avisen de las fugas, de las tomas que tenemos en la pared. Asumamos un rol como lo estamos haciendo, de poder informar adecuadamente para que el mantenimiento pueda resolver y responder ante las expectativas. No utilice el oxígeno para limpieza o pintura como si fuera aire. Esto causará serias explosiones, porque ya hemos visto cómo acelera el proceso. O sea, el oxígeno no se utiliza para limpiarse de polvo, limpiarse de eso, aunque hay casos en los que ha habido múltiples accidentes. No se refiere al oxígeno como aire, llámalo por su nombre, oxígeno. ¿Cuán importante es? ¿No? ¿Cuán importante es esta nomenclatura? Por otro lado, los métodos de extinción, ya los hemos visto en cada uno de los videos. El tema del control del combustible, la remoción o aislamiento, ¿no? Cerrado de la válvula. El oxígeno, dilución o sofocación, es lo que hemos hecho en cada uno de los elementos, tanto en sólidos como en líquidos. Y el calor, aplicación de enfriamiento, utilizamos el agua. Luego, en el tema de, acá hay un error, debería decir reacción en cadena. Y la reacción en cadena produce el tema de inhibición, y esa inhibición la hemos aplicado cuando utilizamos el polvo químico seco, ¿no? El polvo químico seco apaga los incendios químicamente y inhibe. ¿Qué inhibe? Inhibe la reacción en cadena. Pero cuando se utiliza polvo químico seco, también hay una desventaja, que no, como no genera un efecto de enfriamiento, lo que hace es generar condiciones para una reignición, porque lo que se prende son los vapores. Y si hay temperatura, porque no baja la temperatura del polvo químico seco, ni reduce la temperatura, lo que hace es inhibir, y lo que se va a generar constantemente son vapores, por la temperatura, por el efecto de pirólisis. La pirólisis puede ser muy rápida o puede ser muy lenta también. Entonces, si tienes almacenamiento de papel, tienes almacenamiento de productos sólidos, tienes que tener mucho cuidado qué temperatura se está exponiendo. Hasta, los, hasta las lámparas, las luminarias se exponen y generan calor. Ese calor es un elemento que contribuye a la pirólisis. Es importante que tomemos en consideración todas estas cosas. Ahora bien, vamos a ver un video en donde vamos a demostrar que la utilización de linternas celulares, en este caso un celular, porque este operario intentó ver el nivel de la cisterna, una cisterna que llegaba de gasolina, puede generar una fuente de ignición. O sea, con esto lo que te menciona es que en los grifos no puedes usar los celulares, no debes usar los celulares. Esas son zonas clasificadas, zonas rígidas, que no se puede usar el celular. Pero ¿de qué eso va a depender? Va a depender de la concentración, ¿verdad? De 1.2 a 7.9 de la gasolina. Es por eso que muchas veces, sí, me pueden decir, yo he ingresado a los en un grifo y he hablado normal y nunca pasa nada. Claro, porque no has llegado a la concentración oxígeno-combustible que se requiere para prender, para inflamarse. Pero eso no quita de que no debes tener las precauciones del caso. Y si ustedes buscan en Google accidentes o incendios en vehículos o en estaciones de servicio, en cada una en vehículos hay muchas, muchas. Pero ¿por qué? Si yo no he prendido, no he estado fumando, no he hecho nada. O sea, ha llegado a las concentraciones apropiadas, porque lo que se prende son los vapores y los gases, y ha ingresado una llamada o un mensaje y genera una fuente de ignición. Veamos el video para que lo tengan mucho más claro. Como ven, ingresa a una cisterna. Se entiende de que va a ser un abastecimiento. Estaciona la cisterna, el operador, el conductor baja.
acomoda, estaciona adecuadamente la cisterna, y luego el operador, sin una protección adecuada, porque deberían tener ropa ignífuga, una protección de cabeza, lentes, guantes y demás, eso lo determina un análisis de riesgo, saca su celular, apertura el manhole de la parte superior de la cisterna, saca su celular del bolsillo, miren cómo saca su celular del bolsillo, y lo que sucede es quiere iluminar, quiere prender y se explota. No fumó, no, simplemente sacó su celular para iluminarse. Entonces, este ejemplo, yo considero que lo deben tomar en consideración. Y mire cómo se prenden los vapores. Este es del tanque inferior de combustible, de gases. Y se prenden los vapores. ¿Acá hay líquido derramado? No hay líquido derramado. No tienes líquido derramado. Miren, ¿qué es lo que se está prendiendo en todo momento? Son los vapores. Son los vapores. Y eso no solamente puede pasar en un grifo, puede pasar en casa. Ah, pero no tengo gasolina, me puedes decir, pero tienes thinner, tienes alcohol. ¿Mm? Todas esas cosas entran y que tiene que estar en un depósito apropiado. Los depósitos los venden en cualquier supermercado o ferretería. Si necesitas tener una gasolina en casa o alcohol, tiene que tener su depósito apropiado, porque son líquidos que generan vapores a temperatura ambiente. Menos 93 grados Celsius genera la gasolina a vapor. O sea, menos 93, o sea, ni siquiera 0 grados. Ya desde por sí la gasolina en este instante con 21 grados que tenemos genera vapores. Y es un riesgo, por supuesto que es un riesgo. Y miren este ejemplo. Ok, espero de que les haya servido para el tema de la manipulación, ¿no? Y hay personas que utilizan la gasolina para desinfectarse, para quitarse la grasa, imagínense. Todo lo que se están exponiendo, ¿no? Solamente me resta decir gracias. La unidad de gestión de riesgo siempre a disposición de poder colaborar con cada uno de ustedes. Y pasaré al tema de las preguntas. Ninguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta con relación al tema que hemos desarrollado el día de hoy? O por chat, por favor, escriban sus preguntas y gustoso podemos colaborar. Ok, lo primero que tenemos que tomar en consideración ahí, míralo desde este punto de vista, tienes dos etapas, la de prevención y la de respuesta. En el caso de respuesta, el procedimiento es no prendas ni apagues ningún elemento o equipo eléctrico. Luego, luego ventila, la ventilación, o sea, con el entendimiento de esta capacitación, ya podemos decir, tenemos que bajar esa mezcla explosiva. Esa mezcla de concentración de oxígeno y gas tenemos que bajarla al mínimo. Y lo que tenemos que hacer, es por eso que se ventila, para que esos niveles de concentración bajen. Cabe mencionar que ese nivel de concentración en el caso de tu cocina, lo puedes observar en esta parte, tenemos, si es gas metano o gas natural, es entre 5 y 17. O sea, lo que tú tienes que hacer es bajar ese nivel de menos de 5 para que no se pueda prender, para que no exista una deflagración. En el caso del GLP es de 2.2 a 9.5. De igual forma, entonces, primero, no prender ni apagar nada. Segundo, ventilar, apertura de ventanas, puertas, para que se ventile. Tercero, las personas tienen que evacuar, salir. No se te ocurra utilizar el celular para de ahí llamar en la plena fuga a los bomberos o a otra institución. Tienes que salir del lugar y una vez en tu punto de reunión o en tu zona segura, ahí recién aplicas el procedimiento de respuesta a emergencia. Ese es en la etapa de respuesta. En la etapa preventiva es limpieza de superficies de paredes, superficies de válvulas, superficie de la manguera,
que va desde el cilindro hasta la cocina. Eso tiene que estar limpio, libre de grasas, porque por A o B se genere un amago de incendio, el incendio no va a tener que prender. Con el primer video que presentamos, ahí ustedes ven cómo se genera la pirólisis en los diversos puntos, ¿no? Y eso se le denomina flashover, que es la inflamación súbita generalizada de un ambiente. Entonces, con esas consideraciones a nivel preventivo, tenemos que tener bastante claro de que es mejor invertir en prevención que en respuesta. Y también es importante como acción preventiva el tema de que el distanciamiento del cilindro, del balón de gas de la cocina. Esto también influye mucho en el desarrollo del incendio, ¿no? A ver. Y otra pregunta más, por favor. Sí, una pregunta. No puedo entrar para hacer preguntas. Ya, por este medio nomás. ¿Ahí está hablando? Sí, le escuchamos, le escucho con todo gusto. Edwin Ponce, ¿qué lo puedo servir? Buenos días, señor licenciado. ¿Las charlas serán enviadas por correos, los cursos que estamos recibiendo? Sí, van a ser grabados y subidos a YouTube en el canal del Hospital de Comunicaciones. No hay ningún problema. Gustoso poder atendernos en la unidad de gestión de riesgos. Gracias. Ok, si hay otra pregunta, por favor. Al 0%. O sea, del general. O sea, esto es parte de una mezcla explosiva, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener con los residuos orgánicos y muestras para análisis dentro del laboratorio? ¿Sí lo ves? Ah, sí, a ver, ¿de qué hacer? Que tengo un balón. A ver, ya, básicamente para el tema de residuos orgánicos y muestras para análisis de laboratorio tienen que tomar en consideración. Primero, en un laboratorio deben existir reglas y para eso hay buenas prácticas de laboratorio. Hay más de una norma ISO, una norma nacional que establece la primera actividad de todo laboratorio es orden y limpieza. Los laboratorios no pueden ser ni vestidores, no pueden ser almacenes de depósito, no podemos albergar abundante material combustible, porque lo que va a suceder es de que en caso pueda existir una fuga, un cortocircuito, esto eleva la temperatura, piroliza los materiales combustibles y lo que va a ocasionar es un incendio. Y si tienes abundantes depósitos, se me ocurre, de alcohol o de otro material, lo que va a ocasionar es que ese incendio no lo apague nadie. O sea, ni siquiera los bomberos que vengan con el elemento o vengan 1000 máquinas de bomberos, no lo van a apagar. ¿Por qué? Porque no se establece una política clara de orden y limpieza. Ese es lo esencial en todo servicio, en todo departamento. Si no hay orden y no hay limpieza, genera. Entonces, a partir de que tú elabores y trabajes en función a esa etapa preventiva, la siguiente etapa es la clasificación de los residuos. Muy importante es cada cuánto tiempo vas a entregar este tipo de residuos que deben estar debidamente rotulados, deben estar señalizados. Es más, en un laboratorio se debe tener en cuenta cuál va a ser el principio de establecer, por decir, si utilizas un tipo de ácido, debes tener tu hoja de seguridad. Y dentro de tu hoja de seguridad, este es un entorno que normalmente se conoce, estas hojas de seguridad te ayudan a poder desarrollar una etapa de respuesta y qué hacer en caso de un incendio, qué hacer en caso de una fuga, cómo debemos almacenar, cuál es la composición físico-química del producto. Esta es en la etapa preventiva y que te ayuda en la etapa de respuesta. Entonces tenemos mucha información que implementar en cada uno de los laboratorios. O
sea, si tenemos laboratorios que los usamos de almacén, almacén de EPP, tenemos escritorios posicionados para que para salir tenemos que hacer 5 o 6 malabares o 6 movimientos, créame, de nada sirve que la respuesta o podamos tener una compañía de bomberos dentro del hospital porque eso no lo va a pagar nadie. Porque encuentras tú más abundante material que en realidad debería desecharse o debería entregarse a nuestro archivo central. O sea, de una u otra forma debes concatenar, primero, sentarte en un equipo de trabajo con los diferentes responsables de departamento y establecer cuáles son nuestras prioridades. Y hacernos esa pregunta en caso de incendio o analizar el histórico de incidentes. ¿Cuán importante es analizar el histórico de los incidentes? Si ha pasado un cortocircuito, ¿en dónde ha pasado el cortocircuito? La numeración de nuestros equipos en cada uno de los servicios. O sea, no puede ser posible que de una u otra manera eso cause confusión para la intervención de mantenimiento o la intervención propiamente dicho de una acción dentro del proceso. O sea, si todo debe tener su nombre. Son cosas que van a colaborar, aunque les parezca mentira, en una respuesta inmediata. En una respuesta inmediata. Yo les cuento un caso, hace muchos años trabajaba en una empresa en donde había un patio le llamaban patio de tanques, ¿no? Entonces, el principal problema ahí era de que no teníamos claro cuál era el tanque 1 y cuál es el tanque 2, o el 3, o el 4. Y hubo una vez un amago de incendio, ¿y cuál tanque es? ¿En el 1, 2, 3? No, pero no tiene numeración. Al final no se hacía, no hubo una coordinación. Y tú puedes tener de repente 10 microscopios, pero ¿cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 4? Cosas como esa van a ayudar a que se puedas organizar, porque tienes que en el reporte de emergencia tiene que estar claro cuál es tu alcance. ¿Dónde es la emergencia? El problema es en el microscopio 1, por darte una idea, o en el 3, pero si no tienes claro cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3, pierde cuidado, se va a perjudicar. ¿Qué se perjudica? Tanto para la aplicación de mantenimiento preventivo, para la aplicación de una respuesta inmediata, porque no puedes hacer una investigación, no puedes encontrar oportunidades de mejora en cada uno de los servicios. Existe un extinguidor universal. Para empezar, es lo que se denomina extintor. Pero acá viene una reflexión. Nosotros normalmente hasta el año pasado se adquirían extintores de polvo químico seco. El polvo químico seco en los diferentes servicios fue reemplazado por CO2 en la mayoría de nuestros servicios. Y ahora, desde el año pasado, estamos comprando agua desmineralizada. ¿Eso qué quiere decir? De que es un agente extintor que no es conductora y que lo que normalmente apaga son incendios clase A. Vamos a poner en este punto y para poderlo explicar. Tenemos sobre el tema de los extintores, que es importante también. Ajá. Como ustedes pueden apreciar, tenemos materiales sólidos como cartón, papel, ¿no? Y también el tema de, acá tenemos materiales sólidos, todo lo que son materiales sólidos. Entonces, ¿qué es lo que se está adquiriendo en el hospital? Extintores de agua desmineralizada para incendios clase A y clase C. Porque valgan verdades, no tenemos nuestra carga de combustible clase A. Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que necesitamos en un extintor, tiene sus pros y sus contras. Si compramos un extintor de polvo químico seco, si bien es cierto, va a apagar químicamente el fuego, pero el polvo químico seco actúa y genera un efecto perjudicial en los equipos, que va a generar corrosión. Entonces, en tanto el polvo químico ABC, como es el fosfato monoamónico,
va a generar corrosión porque se van a mantener las partículas en el ambiente. Entonces, en un año tú vas a ver que todas tus cosas están corroídas o que de repente un producto o un equipo no funciona adecuadamente. Entonces, ¿a qué debemos apuntar? A tener un extintor que pueda en una primera instancia apagar o en este caso enfriar. Para eso el hospital está invirtiendo en el tema de extintores de agua desmineralizada y no en extintores de polvo químico seco, obviamente en las zonas de servicio o consultorio. También se puede utilizar el CO2, también se puede utilizar, pero lo mejor, y en la demostración, ¿qué es lo que mejor funciona? El agua. Pero necesitamos que en nuestros servicios el agua no conduzca, y es por eso de que se pone extintores de agua desmineralizada. Y me podrás decir, ¿qué tipo de extintor puedo utilizar en casa? Pero tendrías que hacerte la pregunta, ¿cuál es el mayor riesgo en tu casa? Entonces, de nada sirve que tú puedas tener el mejor extintor en casa, un universal, el que es en este caso lo que se recomienda como el polvo químico seco multipropósito para incendios clase A, clase B y clase C, si es que no hay orden y limpieza y no está debidamente ordenadas las cosas, o la cocina está bastante comprometida, bastante con adherencia de grasas. Y es más, el polvo químico seco ABC no lo vas a poder usar en la cocina, sino necesitas tú utilizar un elemento que es para incendios clase K, ¿no? Para fuegos de grasas vegetales y animales, que es el famoso acetato de potasio. Entonces, mejor es invertir en prevención, mejor es programar cada semana la limpieza de la cocina, de las paredes, de las superficies. Mejor es invirtamos en eso. Hay que invertir en prevención. O sea, les puedo recomendar más de un tipo de extintor, pero de nada va a servir. Eso no reemplaza al hecho de que tiene que hacer una intervención seguida en el tema del orden y la limpieza. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ahí se ve el chat, ¿no? Sí, ¿no? Ok, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. No se olviden, mañana y pasado se va a repetir esta charla. Y la idea es de que podamos generar un cambio de conducta y sobre todo invertir más en prevención, ¿no? Invertir más en prevención. Muchas gracias. Será hasta el día de mañana.